La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Barcelona, Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo estáis? Porque la verdad, sí. Nada, pues ¿cómo estás tú? Porque Yo estoy fenomenal. Estás tú ahí con tu botellica de agua, esta que... Sí, ahí se ve mucho. La de la rima. No, bueno, yo lo veo, no Vale, sé si... pues la estoy poniendo para la esquinica para no hacer, porque como no me pagan dinero... Ya, por eso, pero aparte, lo que echo de menos, no me había fijado, pero hoy que la he visto ahí en el plano, al menos de lo que yo veo desde Barcelona, no sé si salía en la realización, que ya no te traes aquella botellica que tenías el año pasado por estas fechas. ¿Sabes lo que pasa? Aquella Que... rin, tipo Anís el mono, no, esa se me rompió. Vaya. Esa se me cayó y se me rompió. Luego llevaba una solidaria de los payapupas. Lo que pasa es que la usé tanto que olía un poco mal ya al final. Y entonces ya digo, bueno, la tengo ahí, bonita ahí encima de la mesa. No des detalles. Claro, le metí tanta caña que... Ya. No, que hay que mantener ciertos misterios. Por ejemplo, ¿qué ha sido de la parda? ¿Qué ha ocurrido con la parda? ¿Tú sabes algo, Adriana Morelos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo me la sigo imaginando ahí viendo las estrellas y escuchando siempre el programa desde la furgoneta. Ya. Sí, bueno, lo escucha todos los días. ¿A que sí? Sí. ¿Eso te ha dicho? Sí, además envía mensajes a la hora del programa y nosotros le decimos que no escuches el programa, que tienes que descansar, porque nos enfadamos mucho con eso. Sí, es la única del equipo que lo hace. Todos los demás, cuando nos vamos de vacaciones, desconectamos, lo ponemos en silencio. Alguno incluso por aquí, bueno, es que me he equivocado, se ha dado de baja del grupo directamente, después ha pedido la reincorporación. Bueno, oye, que tenemos pendiente una historia de misterio sobre qué es lo que ocurre realmente con la parda, para seguir un poco el hilo de la chanza por ahí. Hoy es un jueves en el que, como cada jueves, abrimos el juzgado de guardia. Sobre las 4:30 más o menos despertamos a Félix Martín, fiscal, y hoy es un jueves atípico, porque hoy tenemos que hacer el sorteo y tenemos que conocer al cuarto de los finalistas de mañana. Mañana, último viernes del mes de octubre, y por lo tanto, final, en la que se puede ganar a su vez una plaza para los play-off de final de temporada y optar así a alzarse con el premio del mejor detective del curso, lo cual conlleva fin de semana largo, 3 días, 2 noches, en el hotel este que ya dijimos que está por Navarra, un lugar privilegiado, y donde, con un grupo de actores, el fin de semana que van, otros clientes también, pero cuando van el ganador y su pareja elegida, su Sherlock Holmes, ponen en danza allí una coreografía de una escenificación de un asesinato que hay que averiguar con actores. Y pensión completa. Pensión completa. Es que a mí lo de comer me parece... Y una cosa más que se me ha ocurrido a mí. Que voy a hacerles un diploma yo como ganadores. ¿Qué vas a hacer? Ah, un diploma. ¿Pero camiseta o diploma? Voy a hacer un diploma porque como ahora con el programa ese de intrusismo laboral, de los diseñadores gráficos, lo puedes hacer tú mismo. Pues le voy a hacer yo un diploma chulo. Un Canva. Pues yo pensaba que le ibas a hacer uno con témperas y el dedito gordo, así en plan colegial, porque no tengo talento. Soy como el bebé pintor, pero en malo. No, pero con la inteligencia artificial lo puedes simular eso. Claro. Puedes hacer también dibujo tipo acuarela, como dice la Morelos en la radio, y te sale exactamente. Vale. Oye, que todavía hay una plaza en juego, digo, ahora enseguida hacemos balance de cuántos candidatos hay en la lista para el sorteo. Lista a la que todavía hoy se pueden unir aquellos que sean los primeros, el primero en llamar, quien haga una pregunta muy buena, que desbloquee a lo mejor también la investigación, que resuelva incluso el caso este de el culpable es de aquí, ¿os acordáis, no? Habían desaparecido en extrañas circunstancias diferentes vecinos de un pueblo. El inspector Benítez se da una vuelta por allí, entra en 3 o 4 comercios y llega a la conclusión enseguida de que el culpable de esas desapariciones, ahora, como recordaremos en el resumen de ayer, supimos que
acabaron fatal porque acabaron en muerte, en asesinato. El culpable es alguien que también es de esa localidad. ¿Qué ocurrió? En el capítulo anterior. Sí, en los comercios, que si ve algo raro en los comercios que le puede llamar Si la pregunta es, ¿en los comercios ve algo que le llama la atención? Sí. Podría ir por el tiro porque falta algún alimento que ha podido provocar una intoxicación o algo así, no lo sé. Está muy bien tirada la pregunta, Manuel, pero no es porque falte ningún alimento. Le has dicho a Manuel que es algo que ve, pero ¿podría ser también algo que escucha? No. ¿Los que han desaparecido son propietarios de los comercios? Sí. ¿Y Benítez entra al comercio cuando está abierto al público? No. ¿El Benítez sospecha que puede ser un repartidor de producto? Benítez a la única primera conclusión que llega es que es de allí. ¿Los comercios son los tres que se dedican a lo mismo? No tiene por qué. El inspector está revisando el precio de los artículos. No. Lo que ve el inspector Benítez es la licencia de los comercios, algo que tenga que ver. No. ¿Es algo que solo se vende en esa localidad? No. ¿Eran amigos los desaparecidos? Pregunta José María a través de YouTube. Carece de importancia. ¿Es importante saber de qué son los comercios? Esto lo pregunta Neko. No es importante saber de qué son. ¿En el pueblo hablan algún tipo de dialecto? Lo pregunta Isaac. No. ¿Hay algún tipo de cartel identificativo? Es Rosa quien lo quiere saber. Tampoco. ¿Y tiene algo que ver con el alquiler? El alquiler tampoco. ¿El inspector Benítez es porque echa en falta algo? No echa en falta nada. Si los tenderos fallecen allí dentro de su establecimiento. La respuesta es que no, pero es una muy buena pista. Roberto, ¿son Dime. religiosos? ¡Son religiosos! Ah, qué bueno. Anda. No, Rafa. Y mirad, más dudas que llegan, por ejemplo, a través de Twitter, os leemos también, si nos seguís ahí en la línea de comentarios, si nos seguís a través de vídeo, por ejemplo, en YouTube o a través de las redes sociales, varias, todas las que escojáis. Bárbara, por ejemplo, en Twitter, pregunta, ¿dejaron una nota los desaparecidos? Estaba pensando... A ver, no dejaron una nota, pero estaba pensando si la respuesta sería diferente a si dejan una nota escrita, explícitamente, y que la pudiera haber visto Benítez, a si dejan una nota pero en clave, y que solo pueda entender Benítez. Pero no para los dos casos. No dejan nada escrito. ¿Qué más pregunta Bárbara? Bueno, si tenéis alguna pregunta por aquí en la sala, ya sabéis que tenéis el micro abierto. Edgar, de momento no. Adriana, o sea. Bueno, a mí me pasa a veces cuando estáis poniendo el resumen, menos mal que me cortan el micrófono, porque yo pienso que estáis hablando conmigo y me pongo a hablar y a responder. Ya. No, ¿por qué te crees que te cortamos el micrófono? Claro. ¿Los desaparecidos desaparecieron a la vez el mismo día, al unísono, en el mismo momento, en el mismo minuto? Bárbara, no. El enunciado dice: Benítez entra en 3 o 4 comercios. ¿Son 4 los muertos? Creo que lo hemos recordado ahora, ¿no? Lo que pasa es que la pregunta de Bárbara está hecha antes. Que habían preguntado si los muertos eran los dueños o regentes de los comercios. Hemos dicho que sí. Es decir, que si son 3 comercios, pues en esos 3 comercios habían pertenecido esos 3 a 3 de las víctimas. Si son 4, pues 4. Raúl desde Barcelona, 900-100-800. Hola, Raúl. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué preguntas tú? Bueno, yo tengo una pregunta. A ver, puede ser una chorrada, pero podría ser también, no sé. Yo lo hago pregunta y ya se verá. Y yo creo que he estado pensando que cuando el enunciado dice que el inspector Benítez entra en 3 o 4 comercios, ¿podría ser que los comercios sean online? Y que el inspector entrara, digamos, como en su base de datos. Ya. Voy a leer otra vez a ver si tendría algún tipo de sentido lo que... Está muy bien, porque desde luego sí que es una mirada lateral, fuera de todos los ámbitos en los que se han movido ahora las conjeturas, preguntas. Han desaparecido en extrañas circunstancias diferentes vecinos de un pueblo. El inspector Benítez se da una vuelta por allí, por el pueblo, físicamente por el pueblo, así que no son comercios online. Entra en 3 o 4 comercios, eso sí, porque podría ser, como muy bien decías, que hubiera entrado en la página web de los comercios. No, pero se da una vuelta por allí. Y no es a través de un metaverso del pueblo ese, sino físicamente.
Vale, pues entonces mi teoría se ha ido al garete. Bueno, oye, contigo al ser el primero en inaugurar la investigación hoy, ahora mismo, es que a veces digo, hay 11 candidatos, bueno, igual hay 9 y 2 de ellos tienen un doble número, alguien porque ha intervenido 2 días o porque ha enviado una propuesta o por lo que sea, pero ahora veo aquí, parece que hay 11 candidatos, 11 números repartidos y 11 candidatos a la vez. Tú eres uno de ellos, así que dentro de un ratito saldremos de dudas. Raúl, ¿alguna pregunta más? Muy bien, no tengo ninguna más, era mi teoría, pues iba por ahí, pero al ser que no, ya me quedo. Ya, pues... Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Yo también lo siento, Raúl, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Adiós, Raúl. Hasta luego. Hasta ahora. Adiós. ¿Qué te pasa, Edgarita? Que has dicho adiós, Raúl, pero muy lejos, ¿no? ¿O algo? Que te oigo ahora. Bien. No, te oigo mal, te oigo ahora lejos. Ahora lo vamos a arreglar enseguida, no sé si... Parece que está él en uno de los comercios, eso es del pueblo. De repente es como si hubiera cambiado el micro o no sé. A ver si toca el cable o algo de eso. Ya. Bueno, pero sí, ahora sí. Pero hay otro micro abierto en el estudio ese, porque si no, si tocas el cable no se tendría que haber oído nada. Y sí que se oía como si... Bueno, ahora no, son las cosas... Hace tiempo que no estamos hablando nada e igual quiere cierto protagonismo. Clarita. Sí. Hace días que no hablamos. Y es verdad, y estoy solo ahora. Claro, y ahí es cuando aparece. Sí. Como la leche que está pisando los cables. Cuando aparece, ahí cuando estás solo en el estudio del sótano -2 de Caspe 6 en Radio Barcelona, Edgarita, es probable que sea cuando más se sugestiona y cualquier circunstancia de estas enseguida tenemos como una tendencia a leerla así. A ver un momento. Es que no sé si era un amago de la música o había oído. Es que no me acordaba ya de Clarita y me estáis dando la noche ya. Bueno, me ha parecido oír una cosa, A ver. No. No es, porque Santi Jiménez ha ido hace un momento, pero no. 900, 100, 800, Patricia desde Girona. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas. Tengo que disculparme, mis más sinceras disculpas, porque últimamente me estoy quedando dormida. Porque me han regalado una mantita eléctrica y es muy irresistible. Ya. No, vale, mejor la mantita que el Si Amanece, ¿no? Pero no es compatible, ¿no? La escucha en directo del Si Amanece con la mantita eléctrica. ¿Está? No. Sí es compatible, pero me quedo dormida. No es compatible, entonces... No es. Bueno, a ver, Patricia, nosotros te lo vamos a perdonar. Esto es... Mantita eléctrica es causa de fuerza mayor, claro. Claro. ¿Quién ha sido el desalmado que te ha regalado la mantita eléctrica esa? ¿Quién ha sido? Bueno, una persona especial, sí. Una persona. La compra en Galería del Coleccionista para hacer daño. Bueno. Oye, seguro que tiene algún interés oculto. Seguro, trabaja la competencia por la mañana. Para que no llegue a la final. Bueno, Patricia, vamos a hacer una cosa. De todas formas, si alguna cabezadita, si te dejas vencer, si caes en los brazos de Morfeo en cualquier momento, porque estás tan a gustito ahí con la manta, y eso que no ha entrado el frío todavía, pero que no va a pasar nada. Si mañana te llegara o llegase un encuestador del EGM, tú no le vayas a decir que estabas con la mantita eléctrica, o también, pero no le vayas a decir, no, escucho mantita eléctrica FM, no, tú dices que no pondrá cadena COPE en la mantita eléctrica. No, va a poner cadena COPE. Eso sería peor, No, hombre, cada uno es libre, pero que seguro que tú puedes decir, bueno, pues tú no digas nada de que te has dado una cabezadita ni nada. Estuve escuchando el Si Amanece Nos Vamos, de pe a pa. Y ya está, ya con eso te perdonamos. Pero lo ten de la cuidado que mantita los del EGM a veces pero preguntan, ¿no tendrá usted una mantita? No me acuerdo, siempre queda bien. No, hombre, ¿cómo no te vas a acordar, hombre? Pero si este programa ha marcado la vida de mucha gente, ¿cómo no te vas a acordar de un día para otro? Hombre, estamos jugando a los detectives y es lo que tú ya conoces del programa, Patricia. No te tengo que contar nada. Bueno, a ver, oye, cuéntame tú, pregunta aquí sobre el caso del culpable que es del pueblo este que estaba visitando Benítez. Pues mi pregunta es, ¿puede que tenga algo que ver con alguna especulación inmobiliaria? No. Es una muy buena pregunta. Es una de esas preguntas que conecta como en 3 o 4 generaciones con la idea a lo mejor que puede estar subyaciendo aquí en la historia,
Pero no, o sea, claramente no, que esto no se confunda. Si quieren hacer un campo de golf. No, bueno. si eso sería especulación inmobiliaria, especulación urbanística, porque si quieren hacer el campo de golf y tal, pues ya. Pero no, yo cuando me refiero a que tienen una conexión es de como de 3 o 4 generaciones de ideas más allá de esto. Más allá de esto. No lo liguemos directamente porque si no, no nos va a ayudar mucho. Pero oye, tanto que te doy un número, Mira, 12 candidatos ahora. Sí. Sí, porque cuando sepamos la solución veremos por qué. Patricia, si ganas y vas a la casa de Navarra a jugar, ¿de pareja te llevas a la mantita? O al que le regaló la mantita a la persona. Eso me parece que va a ser así. Eso va a ponerte en un brete, a ver a quién te llevas. Pues es una buena candidata, Mira. Porque el silencio que ha hecho ha dicho... Claro, y además, como va a ser para 2, si tú eres de buen comer, como la mantita tampoco hace falta que le pongas mucho, pues entonces, oye, 2 menuses, que como dice Edgarita. 2 menuses. Sí, yo lo hago con los postres. No, es que a mí no me apetece, tú tranqui, entra en el menú, pídelo. Me llevo el tupper, entonces. Claro. Bueno, Patricia, oye, ¿alguna pregunta más? Porque o todo lo tuyo iba ahí enfocado a lo de la... No, y después tenía otra pregunta que ya es un poco más lo típico, que si es algo, si la muerte está relacionada con algo de tipo alimentario. No o carece de importancia, porque lo que sabemos es que ahora, como han asesinado a 4 comerciantes de un mismo pueblo, y lo ha hecho una misma persona que es de allí, sí que podemos deducir pues lo básico que se deduce cuando hay un asesino en serie, es decir, que tiene una forma de actuar muy precisa, todos los ha matado igual. Ahora, ¿cómo los ha matado? Mira, ya te digo que carece de importancia. ¿Vale? Lo importante es el motivo, ¿no? No, el motivo lo importante es el motivo por el que Benítez, solo yendo a esos 3 o 4 comercios sin hablar con nadie, sabe que la persona es de allí, del pueblo. Eso es lo importante. Cómo Benítez deduce sin lugar a dudas que la persona que está detrás de esos primero desapariciones y después los crímenes es de allí del pueblo. ¿Vale? Vale. Muy bien. Ahora sí que me quedo pensando. Bueno, voy a seguir charlando con mi mantita eléctrica. Vale. No, tú consúltalo ahí con la mantita. Somos el segundo plato, ya lo hemos asumido. No pasa nada. Ya volveremos a ser los primeros. Luego ya vendrá. Cuando a ver en agosto. Las mantitas no duran siempre. Eso, ya llegará mayo o agosto, como dice Adriana, y a ver qué pasa con la mantita. A ver si la echas de más. Hasta abril nada. Patricia, un beso, que vaya muy bien. Venga, hasta abril. Adiós. Luego, hasta ahora. Tengo una pregunta. Sí, dila. ¿Estos muertitos tienen como si fueran muñecos? ¿Tienen algún rasgo físico característico del pueblo? No. Vaya. Físico, característico físico. Sí. No, es que estaba buscando por aquí alguna de las dudas que había llegado y estaba recordando si ayer preguntaron si tenían un dialecto propio. Eso ya lo habíamos descartado. Una mancha de nacimiento. No, pero en lo físico, imagínate que tuvieran una cosa particular en el habla. No, y por eso quería descartar del todo. Sí. No. Vale. Perfecto. ¿Tú tienes alguna, Edgarita, o no? No, estoy... Estamos pensando aquí, estamos dándole vueltas. A ver, ¿los hechos ocurren en la época actual? Pregunta Esmeralda, que se me haya colapsado esto de las redes y digo, qué raro. Ahora llega. ¿Los hechos ocurren en la época actual? Sí, pueden ocurrir en la época actual. No tiene por qué, No ha preguntado nadie todavía aquí si está basado en hechos reales, ¿lo se ha preguntado? Bueno, se ha preguntado si algún dispositivo electrónico entra, como no está la parda. Dispositivo electrónico nadie ha preguntado. No ha preguntado nadie. Pero basado en hechos reales sí que lo pregunté yo, ¿no? ¿Basado en hechos reales? ¿En esta historia? Yo creo ¿Está que basado en hechos reales? No. No está basado en hechos reales. Jorge en YouTube dice, si Benítez entra en los comercios cuando están cerrados, no dijimos eso, Dijimos que no estaban abiertos al público, que no estaban abiertos al público. No quiere decir que estuvieran cerrados, pero de todas formas, a ver, a lo que lleva la pregunta de Jorge es, ¿las cerraduras de las tiendas se han forzado? No.
Félix Martín ya está cada vez antes. Félix Martín, porque que está enganchadísimo a esto de los detectives, y Félix Martín, fiscal, ya está despierto hasta ahora. Félix, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas madrugadas, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Hola. Aquí con la historia esta de... ¿Te cuento de qué va, más o menos, o ya está? Por favor. Vale. Han desaparecido en extrañas circunstancias. Después ya hemos sabido que no solo han desaparecido, sino que han sido asesinados diferentes vecinos de un pueblo. ¿Quién se encarga de la investigación? Vale, el inspector Benítez. Benítez se da una vuelta por allí, por ese pueblo, entra en 3 o 4 comercios. Son 3 o 4 comercios, también hemos averiguado que lo lógico es que sean de diferente gremio, de diferente ramo cada uno, y los 3 o 4 regentes o dueños de esos comercios han muerto. Y Benítez, pasando por esos 3 o 4 comercios sin hablar con nadie, llega a la conclusión de que el culpable tiene de todo eso, de la desaparición y posterior asesinato, tiene que ser de ese pueblo. Vale. Y eso es lo que sabemos. Básicamente esto, ¿no? ¿Se os ocurre algo así destacable que tenga que saber Félix, igual que los que se incorporan ahora a la investigación de esto? Básicamente eso es lo... Bueno, Félix, antes de que abramos el juzgado de guardia, estamos aquí en plena investigación, hoy además tenemos sorteo, tú tienes el micro abierto, así que en cualquier momento, si tienes ya alguna duda, pues la planteas. Perfecto. Como si estuvieras en tu casa, ¿vale? Jaime de Almería, 900-100-800. Hola, Jaime. Hola, buenos días, buenas noches o lo que sea. Perdón. O buenas madrugadas, como ha recuperado muy bien aquí. Buenas madrugadas, Félix. Eso es, porque hay algunos... A las personas... Perdón, ¿sí? No, dime tú. ¿Las personas han muerto de hambre? No, las han matado. Ahora quieres decir, a lo mejor, imagínate que los ha secuestrado, los ha tenido 28 días sin comer ni beber y que han muerto. Pero carece, el método que ha utilizado siempre ha sido el mismo, pero carece de importancia porque no es por el método que haya utilizado el asesino por lo que Benítez deduce que tiene que ser de ese pueblo. Claro, si el método sí que le hubiera dado una pista a Benítez, sería importante, pero si no, no. Lo que hay que averiguar aquí es cómo Benítez, yendo solo a esos 3 o 4 comercios, entrando en ellos, no estaban abiertos al público, pero la cerradura no estaba forzada. ¿Cómo sabe que el asesino es de ese pueblo? ¿Cómo sabe el asesino de ese pueblo? Sí, eso es lo que... ¿Es un zoológico? ¿Es qué? Un zoológico. ¿Un zoológico? Sí. Hostia, ¿y eso? Bueno, a ver, no sé cómo me puede encajar. Son comercios, son comercios, son personas. No hay un zoológico en el pueblo. No hay un zoológico. No. ¿Cómo sabe que el asesino es? Porque lo conoce, porque... Bueno, no sé. Hay que averiguar, a Benítez lo llaman. Por favor, a ver si nos ayudas a resolver. Va a ese pueblo. Cada vez que digo que llaman a Benítez y que Benítez va a ese pueblo, no salgo de mi asombro sobre que no se haya hecho una pregunta todavía. Pero bueno, vuelvo a decirlo. Llaman a Benítez va a ese pueblo y entonces Benítez entra a 3 o 4 comercios, no habla con nadie y sabe que los que han sido asesinados eran los dueños de esos comercios y sabe que quien los ha matado es de ese pueblo. Y eso es lo que tenemos que averiguar. La paradoja que hace que Benítez lo sepa enseguida. ¿Alguna duda más, Jaime? Venga, la última. ¿Son seres humanos o son Sí. tortugas? No, yo solo sí, no carece de importancia. ¿Son personas? Sí, son personas. Vale. Bueno, pues no se me ocurre nada más. Bueno, pues lo que se te ha ocurrido estaba muy bien, Jaime. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Además de comercios, las víctimas son políticos del ayuntamiento. Pregunta Neko a través de YouTube. No. Si había venganza en las muertes, esto carece de importancia para nosotros. El motivo, el móvil. 900. ¿Quién iba a hablar por ahí? Yo. Es importante dónde está el pueblo. Sí. Vale. Es importante dónde está el pueblo. Rafa de Valencia, 900-100-800. Hola, Rafa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La última pregunta que ha hecho aquí Adriana Mourelos. ¿Es importante dónde está el pueblo? He dicho que sí. ¿Eso encaja en tus ideas o no? ¿O vas bien todo lo contrario y te hace descarrilar? ¿O qué?
Tenía varias preguntas, pero conforme estaba escuchando, me las habéis desmontado todas. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Una pregunta sería, ¿el dueño de los comercios es la misma persona? El dueño de los comercios, cada uno del suyo. Hay tres o cuatro víctimas, como mínimo, que se sepa. Me refería a que a lo mejor eran locales alquilados a un mismo dueño. Ya, no, carece de importancia. Vale, carece de importancia. ¿Es un pueblo nudista?, pregunta Isaac. No. Tengo una. A ver, Edgar, mientras va pensando... Espera, que Rafa ha pensado. Dime, Rafa. Vale. Al oír la palabra nudista, ¿es un pueblo de playa? Un pueblo de playa, no. Un pueblo de playa. ¿Tú qué estabas pensando, Edgarita? ¿Es un lugar de difícil acceso? Un lugar de difícil acceso. Quiero decir, un pueblo montañoso, en plan... Déjalo, el lugar de difícil acceso, porque así se abren varias vías, sí. Un lugar de difícil acceso, sí. ¿Alguna pregunta más, Rafa? No, la verdad es que me he quedado en blanco ya. Bueno, eran buenas también. Muchas gracias por Gracias a ti, gracias por seguirnos y por participar. Vale, gracias, hasta luego, Rafa. Adiós. Luis, desde Gran Canaria. Hola, Luis. Sí, estoy en la escucha. Ya. Sí, que gracias. Te oigo. Cadena C, a todos los niveles. Te oigo, Luis. ¿Qué pasa, hombre? Me oye, menos más. Sí. Estoy en la montaña aquí arriba y siempre oí todo el alguero, todo. Pero Cadena C, a todos, porfe. Vale. Mira, mi idea sería la siguiente. Sí. Puede ser que alguien contrató una publicidad para algo para el pueblo y entonces falló la publicidad y contrató algo para hacer una publicidad, por ejemplo. No tiene nada que ver con la publicidad, Luis. La historia no tiene nada que ver con la publicidad. No ha habido ninguna contratación de publicidad. Bueno. Adelante, chiquillo. Muchas gracias. Un abrazo, Luis. Adiós. Hasta luego. Oye, el milagro, creo que lo está contando ahora. Sí, ay, Dios mío, que ha entrado aquí desde la... No, estaba diciendo pío pío. Ah, vale, pío pío, que yo no he sido. No, sí, porque como además de Gran Canaria, pues el grito de guerra. Bien, pero como lo ha dicho, cuando ya estaba yéndose, haciendo mutis por el foro. Mutis, como diciendo, quedaos con eso. Ya. Hombre, pues yo estaba en plena exaltación del milagro comunicativo de hoy estoy aquí, el teléfono me conecta con la radio, estoy hablando para todo el mundo a través de la radio, desde aquí, desde la montaña de Gran Canaria. Como la abuela esa que ve por primera vez el mar, ¿eh? Sí, igual. Pues lo mismo. He visto la luz de la radio. Félix, Adriana, Edgar, ¿alguna pregunta? Venga. Vale. ¿Sí? Referente a la pregunta que he hecho yo, ¿es relevante, o sea, ayuda a solucionar la historia lo de que sea de difícil acceso? Sí, ayuda mucho. Vale. Ayuda mucho. Sí. ¿El pueblo podría estar desde donde nos ha llamado Luis? ¿En la montaña, dices, o desde Gran Canaria? En una isla. En una isla. Eso sería irrelevante. Vaya. Vamos a intentar... ¿Tiene Félix. Perdón. ¿Tiene conexión con la persona que ha llamado a Benítez para ir a investigar? ¿La solución? Si me preguntas si Benítez tiene alguna conexión con el pueblo... Sí. Te digo que sí. Si Benítez tiene alguna conexión... Es importante saber que no es un pueblo desconocido para Benítez. Vale. Eso es importante. Veo que Félix, cuando he dicho eso de me extraña que no se haya hecho una pregunta muy determinada, ha que sí es de ahí Benítez. Sí, Benítez conoce el pueblo, pues tiene que ser de ahí o tiene algún vínculo, conoce el pueblo, eso sí que es básico. ¿Cómo está la historia hoy? Yo creo que está ya casi, ¿no? ¿Ah, sí? Digo, no, pregunto, no sé si está muy cerca. Bueno, hace falta, la gran paradoja todavía no está resuelta. Porque llega allí, por mucho que sepa, no habla con nadie, entra a un comercio, ve los 3 comercios estos, de los que han sido asesinados, y dice, quien lo ha hecho tiene que ser de aquí, ¿vale? ¿Pero por qué? Pero entonces no es porque solo pueden acceder gente del pueblo. No. Ya, yo también iba por ahí antes. No. Bueno, vamos a hacer 2 minutos porque es que tengo a unos detectives que a lo mejor están a punto de hincar el diente a la solución y como mañana tenemos final mensual, estaría muy bien llegar con la solución ya redondita. En 2 minutos más.
El juego de los detectives. 4:36, 3:36 en Canarias y enseguida abrimos el juzgado de guardia, pero antes vamos a darnos una oportunidad, vamos a darle al menos un disparo solo, una pregunta a los 4 detectives que estaban aquí en lista de espera y a lo mejor nos llevamos un doble premio, se lo llevan ellos, el haber acertado la historia y así consiguen un número y por lo tanto dentro de un momento hacemos el sorteo y todavía están a tiempo de meterse en la final mensual de mañana. Son José Manuel, que está en ruta por Sevilla. José Manuel. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cuál es tu pregunta sobre el caso? ¿Benítez es familiar de los fallecidos? No, familiar no. Familiar no tiene por qué. Javier de Zaragoza. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días. Hola, buenas noches. A ver, ¿cuál es tu pregunta, tu disparo? Tienes una oportunidad. ¿Aparecen en algún sitio que solamente sabe gente del pueblo? ¿Aparecen en algún sitio que solo sabe dónde? ¿Cuando han aparecido muertos? Sí. Pero ¿y cómo lo sabe Benítez? Pero en un sitio que solo sabe la gente del pueblo. Esa está bien, mira, te doy un número, pero hay que especificar un poquito más porque no es del todo correcto. Nos falta redondearlo un poco. Javier, tienes un número y contigo serán ahora 13 candidatos. Jorge de Barcelona, tu disparo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días o buenas noches. Hola, muy buenas. Mira, yo había pensado también lo de la familia. Sí. Pero si no es así, si el asesino fue objeto de bullying por los asesinados. Habíamos dicho que carecía el motivo de la causa por la que los había asesinado, sino que lo que estamos buscando... Claro, lo que estamos buscando es cómo lo averigua Benítez. Y no tiene nada que ver con el motivo por el que los haya asesinado ni la forma de asesinarlos. Bueno, Jorge, un abrazo, muchas gracias. Y Agustín de Extremadura. Hola, Agustín. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Último disparo por hoy. Venga, tú tienes la oportunidad de cerrar la historia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede ser que el inspector Benítez sepa que el que le... Porque murieron fuera, ¿no? Los asesinaron fuera. Sí, no los asesinan allí, sino que los asesinan fuera, sí, pero... Sí. Puede ser que sepa que el que los ha puesto ahí es del pueblo, porque los ha puesto a cada uno en su comercio, en el comercio que regentaban ellos. ¿Y por qué no lo ha averiguado entonces antes? Esa es una muy buena pregunta que nos acerca todavía más, pero entonces ¿por qué no lo ha averiguado antes alguien? No sé, igual no se le habría ocurrido. No. Imagínate que han asesinado fuera, porque primero han desaparecido y después el panadero aparece en la panadería. Vale, a todo eso te digo que sí y te doy un número, porque está muy bien pensado eso, Agustín. Y el ferretero en la ferretería. Y lo que sea, el carnicero en la carnicería. Y el charcutero en la charcutería. Sí, vale, los 4. Pero entonces, ¿por qué no lo ha averiguado a alguien antes? Ahí está la paradoja. No lo ha averiguado alguien antes porque... No me sirve porque no se le haya ocurrido, porque no es eso. Sí, puede ser porque no sé, un estilo ha sido una venganza del pueblo. No tiene nada que ver con la motivación, no es una venganza. Es que esa es la paradoja. Si es tan claro por qué ha puesto a cada uno de los asesinados en su comercio, ¿por qué no se ha enterado? ¿Por qué no ha llegado a la conclusión antes nadie de eso? Vamos a ver, es que solo claro, hay que darle más vueltas, Agustín, y decíamos que ahora teníamos tiempo. Habría que darle una vuelta, sí. Vale. Oye, pero que tienes un número, Enhorabuena, muy bien jugado. Muchas gracias, enhorabuena por el programa. Gracias, Agustín, hasta luego. Bueno, pues antes de cerrar, nos vamos a tener que quedar con la historia esta para el lunes, porque mañana tenemos final mensual. A ver quién entra en la final. Félix, un número del 1 al 14, va. Venga. El 13. El número 13. Iba a decir yo ese. Sí, ibas a decir. Adriana, entonces tú también estás de acuerdo con el 13. Sí, claro, me encanta. Bueno, pues eran 14 y el 13 es Raúl de Barcelona, que ha sido el primero de hoy en jugar. Raúl de Barcelona, que había sido en llegar el número 11, pero como esto se mueve así aleatoriamente. Venga, Edgar, dime tú un número, otro número del 1 al 14. El 7. El número 7. Noelia, que resolvió por correo el delatado en la radio, tiene Noche en Vela, la novela. Y un número más. El 6. El 6.
Susana, que resolvió... Te he dicho que lo digas tú. Sí, no, pero le estaba mirando, claro. Le estaba mirando aquí, que la tengo a mi vera. Y además le tocaba a ella también, por pura lógica. Qué cabrón. Pero qué enfadica. Ya, eso sí. Es puñetero, más que enfadica, es puñetero. Bueno, pues el 6, Susana, que resolvió por YouTube el caso delatado en la radio. Susana tiene, en este caso, la otra novela, Salvarás a mis hijos. Oye, no sabemos nada todavía del tiempo, ¿no? Luismi Pérez está ahí conectado. Cuidado, que se está formando una dana y puede traer consecuencias, sobre todo de cara a este fin de semana. Pero hoy, de momento, jueves 24 de octubre. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, un jueves más bien de transición, con poca lluvia. Algunas esta mañana entre Madrid y Castilla-La Mancha, y esta tarde en las montañas de la Ibérica o sobre todo en Galicia, donde va a llegar un frente con más entidad. De momento con un ambiente bastante suave, también incluso con calor en Canarias. Y hoy os voy a hablar de una más que probable formación de una buena gota fría, de una buena dana y de lo que luego se llama una baja fría aislada a partir de mañana y sobre todo el sábado, el domingo y días posteriores. Esa dana de tapa dura, esa gota fría que se puede poner en el peor sitio posible para que tengamos inundaciones, y básicamente se rifan esas inundaciones a partir del sábado, sobre todo en gran parte del Mediterráneo. Pero eso sí, os voy a comentar lo que se llama el borde de ataque de esas borrascas. Y ese borde de ataque, en función de que se mueva, 20 kilómetros arriba o abajo, o hacia el este o el oeste, hace que una comunidad autónoma pueda tener muchísima agua y la de al lado casi ni enterarse. Bueno, pues después nos lo cuentas, tapadura, borde de ataque, esto no sé, bueno, estamos hablando del pronóstico del tiempo, 18 para las 5, para las 4 en Canarias. Y hemos abierto ya el juzgado de guardia, bueno, al menos hemos saludado, hemos despertado cada vez antes a Félix Martín, fiscal, que además ha hecho una pregunta clave, muy buena. No sé si va a ser suficiente, pero ha sido una pregunta necesaria para llegar hasta el final que necesitamos. De momento hoy vamos a tratar un aspecto, Félix, nos propones, aparentemente sencillo, sobre el que todos, incluso sin saberlo, seguramente tenemos prejuicios y muchas veces no somos conscientes, porque nos referimos a las víctimas de los delitos. Muchas veces, incluso judicialmente, espero que no sea así, pero en muchas ocasiones, hasta en la crónica periodística, parece que nos centramos en la relación de hechos, detalles, hablamos de quién pudo haber sido el culpable, etcétera. A veces a las víctimas parece... no sé, tengo esa sensación, Félix, no sé si tú también por eso propones el tema, que nos olvidamos de que hay una persona ahí, o de que hay varias personas y sus vidas y sus familias y todo eso, ¿no? No, es que totalmente, nos fascina muchas veces el criminal, ¿no? Y nos olvidamos muchas veces de la víctima. Se da esa paradoja, hoy que estamos de paradojas, se da esa paradoja. ¿Quién no ha escuchado, después de que se analice, por ejemplo, el testimonio de una víctima en un juicio que tiene cierta repercusión mediática, pues no me la creo porque... Y a lo mejor es por su forma de vestir, o porque no ha llorado, a veces se ha dicho, no, es que no ha llorado, después salió en los medios y no soltó ni una lagrimita, o porque parecía, no sé, su testimonio o su relato parecía frío, a veces se supone que incoherente o ilógico en función de cómo se ha mostrado. Bueno, por cierto, que hay una película ahora mismo en cartelera. Conocimos el caso a través de un libro, a través de la novela de Millás, el caso periodístico. Salió lo que conocemos como el True Crime, el documental, y ahora en película llevada al cine por Iciar Boyain, Soy Nevenka. Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores y comentarios malintencionados sobre mí. Todo es absolutamente falso. Y Hacienda y Comercio para Nevenka. Tienes toda mi confianza y mi amistad. Es que no puedo ocultártelo más. Siento algo muy fuerte por ti. Mi negativa provocó su acoso. Bueno, imagino que la mayoría de los oyentes están al corriente de la historia de esta, en su momento, jovencísima, concejala, que ella ha reconocido que mantuvo una breve historia o idilio, lo que sea, con su superior, jerárquicamente, políticamente, etcétera, pero que eso pasó a ser un acoso y por eso lo denunció. Bueno, ¿has visto la película tú, Félix? ¿Has visto en las últimas horas la peli? La vi el otro día, la vi con mi amiga magistrada, con Vanessa, y a los dos nos chifló.
Me he chiflado. Ya. Conocíais la historia ya. Conocíamos la historia, yo había visto el documental, a mí me gusta Itziar Bollaín, creo que profundiza mucho en los personajes, y los dos pues dijimos, a ver si nos va a contar algo nuevo, pero tanto a mi amiga como a mí, también desde la perspectiva profesional, ¿no? Me ha fascinado cómo retrata a una víctima, el enfrentamiento de una víctima con el entorno, ya no solo con el delincuente, sino con el entorno. O sea, me ha encantado, la recomiendo muchísimo. Oye, no es una casualidad que estemos hablando hoy de víctimas, que lo estemos relacionando con este caso de Nevenka, que los dos últimos temas, este y el anterior, tengan su referencia o hayan encontrado su campo también de comunicación en el mundo audiovisual, porque recuerda que venimos del caso de la historia esta de los hermanos Menéndez. Todo esto no es casualidad, imagino, Félix. No es casualidad. Mira, a mí sabes que es un tema que me fascina, lo hemos hablado alguna vez tú y yo creo que hay un hilo conductor, a ver si puedo explicarlos, el hilo conductor entre los dos productos audiovisuales, entre los dos hechos reales, y a ver si os lo puedo explicar. En mi opinión, los dos productos audiovisuales tienen nexo común de que reflejan los prejuicios de dos sociedades muy distintas: Estados Unidos años 90, el crimen de los hermanos Menéndez, la España de los 2000 en el caso de Nevenka, sobre las víctimas. ¿Me permites que lo explique un poquito, Roberto? Claro. Fijaros, ¿estáis de acuerdo conmigo? Y siendo dos casos muy distintos, repasemos lo que vimos de los hermanos Menéndez. Y si recordáis, había dos fallos en la investigación. Primero, la investigación no les señala a los hermanos Menéndez como sospechosos porque, recordáis, se comportaron como perfectas víctimas en un principio. Sí. Lloraron, niños ricos, etcétera. Y la policía evitó hacer una serie de comprobaciones que tenían que haber hecho, que alargó la investigación. Vale. Prejuicio, porque se comportaron como víctimas. Segundo prejuicio, más tarde, cuando se descubre que ellos son los posibles asesinos y los hermanos alegan en el juicio que habían actuado así motivados por los abusos sexuales continuados que habían recibido por su padre y que su madre consentía, ¿os acordáis? El fiscal en un principio rechaza totalmente esa posibilidad como mero argumento, alegando que si hubieran sufrido los abusos necesariamente se lo tendrían que haber dicho a alguien y que por tanto eso hacía que fuera imposible que hubiera sucedido. Si recordáis, el error llevó a que a día de hoy el fiscal se plantee revisar el caso. Ya, y en el caso de Nevenka, a ver qué hilo conductor hay ahí. Fijaros, en el caso de Nevenka, España, año 2000. Nevenka tiene 24 años, es concejala de Hacienda del Ayuntamiento de una población media, Ponferrada, y sufre una persecución, como tú has dicho, implacable, tanto sentimental como profesional, por parte del alcalde, un hombre acostumbrado a hacer su voluntad en lo político y en lo personal. Y en este contexto denuncia Nevenka. Ya, esto hay que recordarlo, ¿eh? Estamos en esa España, han cambiado muchísimas cosas, y Nevenka denuncia. ¿Qué decía la denuncia? Fijaros, ¿qué argumentaba ella? Tú has explicado ya buena parte de ella. Reconoce aquí está, para la sociedad. Fijaros, la sociedad del año 2000. Reconoce haber mantenido una breve relación sentimental con el político, señala que había decidido poner fin a esa relación y que desde entonces vivía un infierno por su parte: notas manuscritas, mensajes no deseados constantes en su teléfono móvil, desprecios en público y amenazas, todo dirigido a presionarla para que retomara la relación con él. Oye, recuerda qué consecuencias, que fueron muchas además las que tuvo para Nevenka la interposición de esa denuncia, porque todavía hoy en día, pero desde luego en aquel momento pagó un precio muy alto y fue juzgada y yo creo que hasta decapitada en la plaza pública, ¿no? Y señalada y linchada, vamos. Fijaros, efectivamente, paga un precio muy alto. Su entorno, con excepciones, no la apoya, o la apoya sui generis, o guarda silencio. La sociedad de su ciudad le dio la espalda, incluso aclamando al alcalde en manifestaciones. Pero no solo, fijaros, no solo en su entorno social, esto sale en la película y en el documental. Se hicieron comentarios
en los medios de comunicación, incluso nacionales, sarcásticos e hirientes, e incluso en el juicio, y lo digo con mucha pena, esos prejuicios machistas fueron puestos de manifiesto por el propio fiscal. Sobre todo por la parte fiscal, eso es lo que te iba a decir. Sí. No sé si fue uno de los magistrados del tribunal, esto lo recuerdo del documental, quien llegó, o el propio presidente del tribunal, quien llegó a llamarle la atención al fiscal diciendo, ella es la que está aquí en calidad de víctima, que parece que la está tratando, que a lo mejor no tenía que haberlo hecho ni así con un acusado, pero que la estaba tratando como la presunta culpable, ¿no? El fiscal en sala. Fijaros, el fiscal incumplió el deber que tenía de velar por las víctimas y tratarles con el respeto que se merece, y cometió dos importantes errores, ¿no? En muchos casos utilizó un tono de voz muy vehemente con ella, del que llegó a disculparse diciendo es mi forma de hablar, si en la forma ha sido un poco desconsiderado, con toda humildad pido perdón, pero no era suficiente, por supuesto. Hizo comentarios absolutamente inapropiados. Por ejemplo, y entre comillas, el fiscal le dice en un momento determinado: jamás me he encontrado con una testigo con esta soltura, con esa memoria. Usted ha podido tener una psicosis o una depresión postraumática, pero le aseguro que la cabeza la tiene muy bien amueblada. La felicito porque en su narración no ha dejado detalle, incluso de hechos acaecidos hace 2 o 3 años. Veremos si los detalles se ajustan o no a la realidad. Acto seguido, la dosis de sarcasmo dio paso a una especie de interrogatorio policial. Es que estuvo actuando totalmente como si fuera el abogado del alcalde, vamos. Totalmente. Fiscal, ¿no? Y haciendo no un interrogatorio, sino un informe, ¿no? Pues le llegó a decir la siguiente pregunta. Atención, y me imagino que quien no conozca el caso pues se va a indignar de esta pregunta. La pregunta que le hizo fue: ¿por qué usted, que ha pasado ese calvario, que no es la empleada de Hipercor, a la que le tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos, usted, que no es una empleada de una farmacia o de cualquier sitio, ¿por qué no dice se acabó, me voy y ahí se queda el puesto de concejal? Respondió a eso. ¿Qué contestó Nevenka? En 3 sollozos, según relatan las crónicas y sale en la película, Nevenka respondió: me estaba jugando mi dignidad. Imagino que son muchas reflexiones, conclusiones, pero quédate con la básica, a la que has llegado tú como persona, como fiscal, después de conocer, profundizar, de ver la película sobre el caso Nevenka. Que ella fue una pionera, esta es la conclusión fundamental, por supuesto mujer, ¿vale? Y que la sociedad una vez más dejaba en la cuneta por prejuicios machistas a la verdadera víctima. Tengo que decir que el fiscal al día siguiente fue apartado del asunto. Sí. Creo que, bueno, para acabar hoy, y de una forma muy práctica, nos quieres proponer, no sé si llamar aquí es un ejercicio, un juego, ¿qué quieres proponernos? Te hacen falta 2 hombres, 2 mujeres, me has dicho, ¿no? Efectivamente. Mira, está Adriana, se acaba de sumar Laura Martínez. Laura, buenos días. Edgar y yo te servimos también, entonces, como interlocutores. ¿Vale? 2 y 2, ¿vale? Venga, nos prestamos. Venga, nos prestamos. Primero me dirijo a los chicos la siguiente pregunta, ¿vale? La pregunta es: imaginaros que vais caminando por una calle, ¿vale? Y de repente se acerca un hombre, se acerca a vosotros con una capucha puesta, saca una navaja y dice que le deis todo el dinero que lleváis. Y os pregunto, ¿qué crees que haríais? ¿Le entregaríais el dinero? ¿Os enfrentaríais a él o os iríais corriendo? Yo le entrego el dinero. Yo así he reaccionado en alguna ocasión, yo le entrego el dinero. Sí. Yo seguramente lo conozca porque soy de Rubí, pero... y más por yo le entregaría el dinero. Dices, igual si lo conoces, igual tienes alguna posibilidad después de recuperarlo, o sea que sí, le entregamos el dinero. Yo entregaría el dinero o saldría corriendo. Vale. Mira, me quedo con Edgarita ahora en la respuesta, porque duda entre 2 opciones, ¿vale? Dudo. Porque Roberto lo tiene clarísimo, y me dirijo ahora a Edgarita, ¿vale? Voy a intentar razonaros por qué incluso la misma víctima, en situaciones distintas, puede reaccionar de manera diferente. Vale, la siguiente situación es: tú imagínate, Edgarita, que esto te pasa estás en una ciudad en la que tú quieras y te pasa en el sitio más peligroso de la ciudad. Y te pasa la misma situación. ¿Ahí te dudarías entre entregar el dinero o irte corriendo? ¿O ya entregarías el dinero rápidamente? Yo creo que entregaría el dinero rápidamente, pero claro, es que... La duda siempre la voy a tener. La vas a tener. Te pasa, quiero decir, ¿es lo mismo que te pase en Paseo de Gracia que en la mina? Claro. ¿Actúas igual?
Yo creo, quiero pensar que sí. Vale. Quiero pensar que sí, lo que pasa es que nunca me he visto en la situación. O sea, Claro, no sé si claro. es por mi tamaño o lo que sea, pero siempre nunca he tenido esa situación tan adversa. Nunca has llegado a sentir ese miedo, aparentemente, nunca he tenido miedo de ir por ningún sitio, ni en los lugares más peligrosos, ni en Nápoles, ni en ningún sitio de México. Si te hace falta un interlocutor médica, que aquí me tienes, ¿eh? Perfecto. No, lo digo porque es que nunca he vivido la situación, pero creo que viviría el miedo directamente, pero no sé si realmente le daría... Yo creo que le daría, Roberto, el dinero. No, yo le he dado el dinero. Cada vez que me he encontrado, siempre han sido en situaciones, bueno, alguna vez en Sardañola, pero sobre todo aquí en Madrid, en cualquier circunstancia, llevando 30.000 pesetas que me van a servir para pagar el alquiler al día siguiente, o llevando 300 pesetas en el bolsillo, pero siempre le he dado el dinero a quien me ha asaltado con navaja o sin navaja, sí. ¿El lugar os influiría? Es decir, si estáis en un sitio que asociáis a que vais a pasar más miedo. Sí, es diferente. Si me hubiera ocurrido eso en la calle Serrano, es probable que a lo mejor hubiera intentado intercambiar la mirada con alguien, buscar correr, tal. Pero sí, me pasó en la plaza de Tirso de Molina y no tuve ninguna duda, y vivía yo allí, pero no tuve ninguna duda en darle todo el dinero que llevaba. Vale. Sí. Pues ahora me dirijo a las chicas y luego vuelvo a los chicos, ¿eh? Sí, a ver. Y añado una pregunta a las chicas. Vosotras, tanto la primera opción, sin iros a un barrio peligroso, ¿os podéis plantear que a lo mejor el agresor no solamente quiere el dinero y a lo mejor quiere otra cosa, quiere agrediros sexualmente? ¿Os podéis plantear esto también si esto os pasa por la noche? Por supuesto. ¿O lo descartáis? Es lo primero que me planteo. Exacto. O sea, no es que nos podamos, para mí es lo primero que me saltaría a la cabeza. Es el primer ¿A que a los miedo. chicos no? No. ¿Veis, sin embargo, o sea, que una víctima, por el mero hecho de ser mujer, se enfrenta o proyecta en su mente, ya desde el momento en que se enfrenta a un peligro, una serie de circunstancias que nosotros no se nos plantea por la cabeza, no se nos pasa? No. Sí, por lo tanto, está clarísimo. Adriana, Laura, en vuestra proyectando eso, ¿creéis que eso os influye a la hora de tomar la decisión de si colaboráis dándole el dinero, huís, os enfrentáis a él? Claro. Por supuesto. Sí. De hecho, a mí me ha pasado, mira lo que cuenta Roberto. A mí me empezó a seguir un chico de vuelta a casa y lo primero que hice fue echar a correr y meterme en el primer bar que estaba levantando la reja, pensando que algo quería hacer, pero no pensaba que me iba a robar. Pues ya me metí en el bar y ya me quedé toda la tarde. Bueno. Fijaros con esto lo que me refiero, y ahora imaginaros, Laura y Adriana, imaginaros que, por ejemplo, el día anterior, o sea, os ha pasado algo, pues habéis tenido una muy mala noticia, os han comunicado que alguien a quien apreciáis mucho está enfermo. ¿Creéis que eso influiría en vuestro estado de ánimo para proyectar, pues eso, o más temor o más susto a la hora de enfrentaros a una situación así? Sí, total. Con lo cual, fijaros, una misma persona, por ser hombre o mujer, como víctima, ya se enfrenta a situaciones distintas que van a condicionar su comportamiento. Si es hombre o mujer, si está en un barrio distinto o no, o el que haya vivido experiencias previas o no. A donde voy, chicos, ¿podemos exigir como sociedad un comportamiento racional a una víctima por el mero hecho de ser víctima? Hay que tener en cuenta todas esas circunstancias y más, ¿no? Todas las variables, que imagino que es donde va encaminado el razonamiento. Qué bien explicado. O sea, ahora lo veo diferente. Claro, y eso es una máxima, no sé si en tu profesión, en tu gremio, que tú te la aplicas, desde luego, Félix, pero quiero decir, es una máxima que se tiene que aplicar el fiscal a la hora de hacer según qué valoraciones, a la hora de afrontar, de enfrentarse a un juicio. ¿Eso es básico? Es una máxima que además hemos aprendido mucho en los últimos años, y en los delitos, en los juicios, tenemos que analizar el comportamiento del acusado, no el de la víctima. No hay una víctima perfecta, no hay un comportamiento perfecto en función de las circunstancias, de la situación personal de la víctima, de si es hombre o mujer, perspectiva de género, ¿no? En función de todo eso varía. Fíjate cómo contabas, sobre todo la última semana, cómo cambió la percepción de los hermanos Menéndez de los 80 aquí, y después de que se supieran algunas cosas sobre cómo podrían haber reaccionado en función de aquello que estaban viviendo. Félix Martín, fiscal, ha sido un placer, como siempre, hemos aprendido mucho. Te lo agradezco una vez más. Hasta la próxima, Félix. A vosotros, muchas gracias, chicos. Adiós, un abrazo. Adiós.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.